Hola a todos mis queridos amigos y seguidores del canal. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí. Espero que se encuentren muy bien, llenos de energía y listos para sumergirnos en uno de esos temas que nos hacen vibrar, debatir y, por qué no, soñar un poco. Hoy vamos a desgranar un acontecimiento que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo, un suceso que ha encendido todas las alarmas de la especulación y que, sinceramente, nos ha dejado a todos con la mandíbula desencajada. Nos adentramos en un grito, un instante que ha desatado una tormenta de rumores y que nos lleva a preguntarnos, con una curiosidad insaciable, qué se esconde detrás de ese enigmático «Aléjate de Demet». Y lo que es aún más crucial, ¿qué misterios insondables guarda Can Yaman? Prepárense, abróchense los cinturones, porque hoy desentrañaremos juntos este enredo de emociones, estrategias y posibles verdades ocultas. Y antes de que la vorágine de la noticia nos consuma, un recordatorio amistoso pero vital: si aún no forman parte de esta fantástica familia, les invito encarecidamente con el alma en la mano, a que pulsen ese botón de suscripción. Cada día somos más, tejemos una comunidad vibrante, un espacio donde el debate fluye, las opiniones se respetan y, lo más importante, donde nos emocionamos juntos con cada novedad del universo del entretenimiento. Es un gesto sencillo, gratuito, veloz, y la garantía de que no se les escapará ni una sola migaja de lo que traemos con tanto esmero para ustedes. Pues bien, la noticia que ha incendiado las redes sociales y ha desatado la maquinaria especulativa, como un reguero de pólvora, es la supuesta exclamación, un grito que resonó con fuerza atribuido a Can Yaman, dirigiendo a alguien para que mantuviera su distancia de Demet Özdemir. Para aquellos que quizás no estén completamente inmersos en el torbellino de la fama turca, es fundamental recordar que Can Yaman y Demet Özdemir no son meros actores. Son dos de los íconos más queridos y exitosos de la actualidad en el panorama interpretativo de Turquía. Su colaboración en la telenovela Erkenci Kuş no fue solo un éxito, fue una explosión mediática, un fenómeno que los catapultó a la estratosfera de la fama internacional. Y como era de esperar, ese éxito arrollador sembró la semilla de innumerables rumores sobre la posibilidad de que su química en pantalla trascendiera a la vida real, insinuando una relación sentimental entre ellos. A pesar de que hasta ahora ambos se habían mantenido firmes en la narrativa de una amistad sincera, o al menos así lo habían declarado públicamente, este incidente ha reavivado con una intensidad renovada las llamas de la especulación, dirigiendo un foco deslumbrante sobre la profundidad y la posible naturaleza de los sentimientos que podrían estar latentes entre ellos. Intentemos visualizar la escena, transportarnos a ese momento crucial. Imaginemos un evento público, un escenario cargado de glamour y expectación, quizás una alfombra roja deslumbrante, una fiesta exclusiva que congregaba a lo más selecto del espectáculo, o incluso un encuentro fortuito, un cruce de caminos inesperado. Y de repente, irrumpiendo en el murmullo general, se escucha la voz de Can, no una voz cualquiera, sino una cargada de firmeza, de una energía palpable, lanzando esa frase lapidaria y cargada de significado: «Aléjate de Demet». La pregunta se nos instala en la mente como un torbellino: ¿a quién iba dirigida esa orden sonora? ¿Qué chispa, qué acción desencadenó una reacción tan visceral, tan contundente? Las teorías se multiplican, se ramifican, como las ramas de un árbol frondoso. Podría tratarse de un fan, un seguidor demasiado efusivo, cuya admiración cruzó la línea de lo respetuoso. Tal vez un paparazzi incansable, desesperado por capturar una imagen que desvelara un secreto, una fotografía comprometedora. Incluso podría ser un colega o un conocido que con su comportamiento traspasó un límite invisible pero significativo. Lo que sí parece emerger con una claridad meridiana, como un faro en la niebla, es que la respuesta de Can fue un acto de protección inmediata, una salvaguarda explícita y muy perceptible hacia Demet. Ahora, permitámonos ir un paso más allá, adentrándonos en las profundidades de lo que este grito podría significar para la compleja relación que une a Can y Demet. Para una legión de seguidores, esta exclamación pública se erige como la prueba irrefutable de que entre ellos existe un vínculo que va más allá de los lazos de una simple amistad. Un «aléjate de ella», pronunciado en voz alta, en medio de la mirada pública, evoca instintivamente ideas de posesividad, de un instinto protector innato, casi primario, y sin descartar la posibilidad, hasta de un atisbo de celos. En el universo del arte interpretativo, las dinámicas entre compañeros de reparto son un terreno extraordinariamente fértil para la proliferación de rumores, y cuando la química que irradian en pantalla es tan potente, tan
magnética como la que Khan y Demet demostraron en Erkencicus, es prácticamente ineludible que los fans, en su imaginación colectiva, sueñen con que esa chispa, ese magnetismo, logren traspasar la barrera de la ficción para aprender en la realidad. Pero, ¿y si la realidad fuera mucho más compleja, mucho más matizada de lo que parece a simple vista? Aquí es donde la intrigante pregunta sobre lo que Khan Yaman podría estar ocultando cobra un relieve especial. Podríamos encontrarnos ante un escenario de simple caballerosidad, de un gesto noble y desinteresado. Khan Yaman es un artista reconocido por su personalidad arrolladora, su carisma innegable y, sí, también por una cierta impulsividad que a veces lo caracteriza. Quizás en ese instante percibió que Demet se encontraba en una situación incómoda, potencialmente amenazante, y su reacción fue puramente instintiva, un reflejo natural de su deseo de defenderla. Es una reacción completamente humana y entendible, especialmente cuando se siente que alguien podría causarle daño o faltarle al respeto. Sin embargo, no podemos ignorar la posibilidad de que este gesto, por llamativo que sea, pudiera ser una estrategia cuidadosamente orquestada. En el vertiginoso mundo del espectáculo, la imagen pública y la narrativa que se construye alrededor de los artistas lo son todo. ¿Sería posible que este incidente, ya sea concebido intencionadamente o resultado de una casualidad fortuita, sirviera como catalizador para reavivar el interés en la pareja que cautivó a millones? Los devotos seguidores de Erkencicus todavía profesan una devoción profunda por la pareja que Khan y Demet conformaron en la pantalla, y cualquier indicio, por mínimo que sea, de una posible reconciliación o de una confirmación de sus sentimientos, sería una noticia de proporciones sísmicas para ellos, un verdadero bombazo mediático. Permítanos desglosar las posibles motivaciones que podrían estar impulsando a Khan Yaman. Si en efecto sus sentimientos por Demet son de naturaleza romántica y apasionada, este grito público sería la manifestación más pura y cruda de su afecto, de su profundo deseo de protegerla y cuidarla. Pero si la situación dista de ser así, y nos encontramos ante algo más calculado, más premeditado, ¿cuál sería el objetivo subyacente? Podría tratarse de una maniobra para mantener viva la llama de la especulación y el interés mediático, un recurso que para un actor que se encuentra en una búsqueda constante de nuevos proyectos y oportunidades, no resulta en absoluto descabellado. En el universo del entretenimiento, los escándalos, los romances, ya sean genuinos o hábilmente fabricados, tienen un poder de venta innegable, una capacidad asombrosa para atraer la atención de la prensa y del público en general. Otro elemento crucial a considerar es la propia Demet Özdemir. ¿Cómo reaccionó ella ante este dramático grito? ¿Se sintió sorprendida, quizás hasta avergonzada por la intensidad de la escena, o por el contrario, experimentó una sensación de gratitud? Su reacción, sin duda alguna, sería una pieza fundamental para descifrar la intrincada dinámica que existe entre ellos. Si ella mostró signos de incomodidad o molestia, podría ser un indicio claro de que no comparte los mismos sentimientos o que simplemente desaprueba ese tipo de despliegues públicos de emociones. Por el contrario, si su respuesta fue de comprensión, o incluso de una ligera diversión ante la situación, podría sugerir que ella entiende perfectamente el contexto y que la relación que los une es mucho más profunda y compleja de lo que las apariencias sugieren. Hemos sido testigos, a lo largo de los años, de innumerables ejemplos de cómo las figuras públicas luchan por salvaguardar la privacidad de sus relaciones en un mundo donde cada detalle, por insignificante que parezca, es analizado y escrutado al milímetro. Khan Yaman, en particular, ha experimentado en carne propia la intensidad del escrutinio mediático, no solo por sus logros profesionales, sino también por los vaivenes de su vida personal. Su relación con Diletta Leotta se convirtió en un claro ejemplo de cómo la prensa puede seguir cada movimiento, cada suspiro de una pareja, convirtiendo su intimidad en un espectáculo público. Quizás en este contexto, este incidente con Demet sea una forma, consciente o inconsciente, de establecer límites claros, de dejar una marca indeleble en el aire, indicando a quién pertenece su corazón, o al menos, a quién está dispuesto a defender con una vehemencia casi fiera. Pero no debemos limitarnos únicamente a la teoría de la pareja romántica. ¿Y si hubiera algo más oscuro en juego? ¿Y si este grito tuviera sus raíces en una amenaza real e inminente hacia Demet? El mundo del espectáculo, a pesar de su fachada de glamour y opulencia, puede albergar oscuros rincones, pudiendo ser un entorno no exento de peligros. Hemos sido testigos a lo largo del tiempo de casos de acoso, de fans obsesionados hasta la médula, de individuos. Dúos que cruzan líneas de comportamiento de maneras preocupantes.
Si Khan percibió un peligro tangible, una amenaza real y presente, su reacción, por explosiva que pareciera, podría haber sido una medida necesaria y urgente para garantizar la seguridad de Demet. En este escenario hipotético, lo que Khan estaría ocultando no sería un romance secreto, sino quizás información crucial sobre una amenaza que él, actuando como amigo o como algo más, consideró imperativo neutralizar. Otro aspecto que merece una reflexión detenida es la influencia de la cultura turca en la expresión de las emociones, especialmente en determinados entornos y contextos sociales. La noción de posesividad y la protección de las mujeres pueden ser interpretadas y valoradas de maneras distintas en diferentes culturas. Sin embargo, incluso considerando este factor cultural, un grito público de esta magnitud, con esta carga emocional, no deja de ser llamativo y de sugerir la presencia de una emoción extremadamente poderosa. Pongamos también en la balanza las posibles consecuencias de este incidente. ¿Cómo impactará en la imagen pública de Khan Yaman? ¿Será percibido como un protector celoso, un hombre apasionado y romántico, o por el contrario, como alguien con un temperamento volátil y difícil de controlar? En el vertiginoso ecosistema de la fama, cada gesto, cada palabra, cada acción, por mínima que sea, puede ser interpretada de innumerables maneras, tejiendo complejas redes de significados. Y en cuanto a Demet, ¿cómo se sentirá al saber que Khan Yaman defendió su espacio personal de esta manera tan ostentosa? ¿Le brindará una sensación de mayor seguridad, o, por el contrario, la colocará en una posición incómoda y expuesta? Es fundamental recordar, y este es un punto de partida innegociable, que hasta que no haya una declaración oficial, una aclaración contundente por parte de los propios involucrados, todo lo que estamos analizando y debatiendo se mantiene en el terreno de la especulación. Pero, ¿acaso no es precisamente la especulación, la intriga, el misterio lo que da sabor a estas historias del mundo del espectáculo? La posibilidad de imaginar diferentes escenarios, de tejer hipótesis, de dejar volar nuestra imaginación, es parte del encanto. Khan Yaman, con su presencia magnética, su carisma innato, siempre ha sido un imán para el interés público, y este incidente, lejos de disipar las dudas, no hace más que añadir una nueva capa, más profunda y enigmática, a su ya de por sí compleja figura pública. Podríamos estar ante un despliegue genuino de afecto, un acto impulsivo pero cargado de amor y una preocupación sincera. O, como hemos explorado, podría tratarse de una jugada maestra, una estrategia calculada para avivar la llama de la ficción y mantener vivo ese romance que cautivó a millones de corazones en todo el mundo. O tal vez, solo tal vez, sea la reacción de un hombre decente, alguien que ante una situación que consideró inapropiada o incluso peligrosa, actuó de forma instintiva para salvaguardar a alguien a quien aprecia. Lo que sí parece ser una verdad innegable, un consenso que emerge de las distintas interpretaciones, es que Khan Yaman, de una forma u otra, alberga sentimientos muy profundos hacia Demet, independientemente de la naturaleza exacta de esos sentimientos. Y para volver a la pregunta que nos impulsó a iniciar esta profunda reflexión, ¿qué oculta realmente Khan Yaman? Podría estar ocultando un amor que aún no se atreve a confesar abiertamente, quizás por temor a las repercusiones en su carrera, o por el riesgo de poner en peligro la amistad que comparten. Podría estar ocultando el conocimiento de una amenaza real y tangible que se cierne sobre Demet, y este grito público fue su audaz forma de confrontar esa situación. O, en una vertiente más pragmática, podría estar ocultando una estrategia de marketing impecablemente pensada, diseñada para mantener el foco de atención sobre su figura y la de Demet, asegurando su relevancia en un mundo que exige constante novedad. La verdadera belleza de estos enigmas reside en que nos invitan a explorar todas las posibilidades, y cada una de ellas posee su propio encanto particular, su propia dosis de dramatismo y su propio potencial para cautivarnos. Lo que sí les puedo asegurar con la mayor convicción, es que este tema da para mucho más. Y estoy absolutamente convencida de que ustedes, mi valiosa comunidad, poseen opiniones increíblemente perspicaces y fascinantes al respecto. Me encantaría, de verdad, tener la oportunidad de conocer sus puntos de vista. ¿Creen que Khan Yaman está secretamente enamorado de Demet? ¿Consideran que su gesto fue un acto de protección genuina y desinteresada, o más bien una estrategia mediática bien calculada? ¿Qué creen ustedes que oculta Khan Yaman en realidad? Por favor, no duden en dejar sus comentarios, sus reflexiones, sus teorías, aquí abajo en la sección de comentarios. Estoy ansiosa por leerlos y debatir con cada uno de ustedes. Así que, para resumir este extenso y apasionante análisis, hemos diseccionado minuciosamente el célebre grito de Khan Yaman, ese enigmático «Aléjate de Demet».
explorando las múltiples capas de interpretación y las diversas motivaciones que podrían subyacer tras esta llamativa acción. Desde el amor apasionado y desenfrenado hasta la fría y calculada estrategia mediática, pasando por la noble y simple protección ante una amenaza real, las posibilidades son tan vastas como fascinantes. Lo que sí queda meridianamente claro, y es un punto de unión entre todas las teorías, es que la conexión, la química, la conexión especial que existe entre Khan y Demet, sigue siendo un tema de enorme interés, un foco de atención que este incidente ha vuelto a avivar con una fuerza renovada, despertando la curiosidad sobre la verdadera naturaleza de su relación. Ha sido un placer inmenso, un verdadero honor compartir este análisis detallado y espero entretenido con todos y cada uno de ustedes. Gracias de todo corazón por acompañarme hasta el final de este vídeo. Su presencia, su compañía fiel y constante es el motor que impulsa este canal, lo que lo hace tan especial y único. Si disfrutaron del contenido que les he presentado, si lo encontraron intrigante, entretenido y estimulante, por favor, les pido encarecidamente que le den un gran me gusta a este vídeo. Ese gesto tan sencillo nos ayuda enormemente a seguir creciendo, a continuar produciendo contenido de calidad y a llegar a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con cualquiera que pueda estar interesado en este apasionante misterio. Y si por alguna razón aún no se han suscrito, ¿a qué esperan? Denle clic a ese botón rojo, el de suscribirse, y no olviden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni una sola de nuestras próximas publicaciones. Nos vemos en el próximo vídeo, mis queridos amigos. Un abrazo gigante y hasta pronto.